Mente para estudiar, les voy a pedir que sean conscientes que esto es una clase, son clases de discipulado avanzado y tenemos que tener el espíritu correcto y la sabiduría para poder permanecer, permanecer, porque hay gente que por causa de la generación en la que estamos, que no usan su Biblia en toda la semana, es más, duran meses sin leer la Biblia y en medio de esta generación es la que nos encontramos hoy, en una generación que no le interesa leer la Biblia, en una generación que no le interesa leer la Escritura o que no tiene mucha fascinación por las cosas de la Biblia. Pero como les he dicho en muchas ocasiones, si nosotros queremos aprender un tema, si queremos aprender doctrina y no queremos ser gente normal que solamente va el domingo a la iglesia como un religioso, tenemos que dedicarnos a estudiar la palabra, a estudiar la palabra. Por eso es que el formato que hacemos aquí es para estudiar, para estudiar. Así que le pido que esté conectado y abra su corazón. Bendito sea el nombre de Dios. La enseñanza de hoy es profetas hoy, profetas hoy. Título de la enseñanza de hoy es profetas hoy, entendiendo que el evangelio no es un reel, no es un short, no es un fragmento de 30 segundos de TikTok. Estos son algunos de los temas que debemos estudiar al dedillo, porque de aquí, de esto que vamos a estudiar hoy, se ha desprendido un sinnúmero de falsas doctrinas, un sinnúmero de falsas doctrinas, y se ha proliferado ese tipo de enseñanzas como si fuera la Biblia. Y yo quiero que usted se concentre leyendo y estudiando, que todo esto lo use para poder reforzar su fundamento escritural. Antes de empezar, vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 2, y es acerca de una advertencia que Dios nos dio acerca de los falsos maestros. En primera de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, hay una exhortación que tenemos que tener siempre presente acerca de los falsos maestros. E irónicamente, los falsos maestros se adelantaron y comenzaron a atacar a los profetas. Escuche eso, los falsos maestros se adelantaron y empezaron a atacar a los falsos profetas y no hacían distinción, porque según se ve, los maestros que alteraron este texto o que transgiversaron este texto, ellos no considero yo que una persona, porque lo que más usaron este texto para distorsionarlo no son gente del común, son gente que tienen títulos de licenciado, títulos académicos cristianos o se ufanan de gran sabiduría humana. Y el texto que vamos a leer, que malinterpretaron, cualquier niño de escuela dominical entiende que está hablando ahí. Entonces, los falsos maestros que nos advirtió el apóstol Pedro se anticiparon y comenzaron a atacar a los profetas y también a los falsos profetas, porque no está mal que usted ataque a los falsos profetas, no está mal. El asunto es que como ellos son falsos maestros, no hacen la diferencia y no le enseñan al pueblo la diferencia de los falsos profetas y los falsos maestros, profetas y los profetas verdaderos, y los meten a todos en el mismo saco. Y como la responsabilidad del pueblo de leer la Biblia no la ejecutan, se tragan todo lo que le dicen por las redes sociales. Porque si los maestros que alteraron este texto bíblico fueran legítimos o tuvieran un sentido de integridad escritural, ellos no fueran cogido el texto para distorsionarlo,
atacando a todos los profetas por igual, sino que hicieran la distinción de los profetas falsos versus los profetas verdaderos, o hicieran esto, le enseñaran al pueblo a identificar los profetas verdaderos de los profetas falsos, pero como la intención no es revelarle al pueblo que es un profeta, sino quitar al profeta el don apostólico y profético del camino, ellos se metieron en el mismo saco a los verdaderos y a los falsos. Así que le voy a pedir que lea conmigo. Hoy vamos a leer mucho, porque esto es una clase. Segundo el epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1. Hubo también falsos profetas en el pueblo, como también habrá entre vosotros que hubo también falsos profetas en el pueblo, como también habrá falsos maestros, que introducirán disimuladamente, ¿qué? Herejías destructivas, y negarán hasta el Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos maldición repentina o destrucción repentina. ¿Qué era lo que iban a hacer los falsos maestros? Introducir herejías destructivas. Nunca pierda esto de foco. Los falsos maestros iban a introducir herejías destructivas con sigilo, con sigilo. Ahora, ¿dónde la iban a introducir? No en las sectas, no la iban a introducir en los demonios, no, iban a introducirlas dentro del cuerpo de Cristo. Por eso el pueblo tiene que estar más alerta de qué escucha, qué predican, qué es lo que oyen, porque le pueden meter veneno, porque como la introducen encubiertamente, la introducen ocultamente, no lo hacen abiertamente y lo hacen de la forma que ellos saben, usando las artimañas del error. Yo le voy a decir algo para que usted no caiga en una trampa. A nosotros no nos interesa el título del predicador, no nos interesa cuántos títulos académicos tiene, cuánta influencia tiene y menos los años, porque la barba y las canas no revelan sabiduría. Yo sé que muchos de ustedes conocen gente que está en secta y son canosos, y eso no quiere decir que porque tienen canas o tienen barbas canosas saben mucho, porque hay gente que está, los líderes religiosos de Israel, canosos, cabellos blancos, barbas blancas, se levantaron en contra de Cristo. ¿Está conmigo aquí? Entonces, si el pueblo no discierne, se va a dejar llevar por la influencia del predicador canoso, del predicador bigotón, del predicador pelo blanco, y resulta que los fariseos tenían el mismo aspecto y terminaron crucificando al Señor Jesucristo. Así que necesito que este ministerio tenga discernimiento de espíritu para que no se trague todo lo que escuchan las redes sociales. Mira la advertencia del apóstol Pedro, que se levantarían falsos maestros, así como hubo falsos profetas. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué está también ese problema? Bueno, porque la iglesia coloca por encima de Cristo al hombre. Se cumple el texto que dice, porque colocan a las criaturas por encima del Creador. Como la gente coloca a los hombres por encima del Creador, en su nivel de idolatría le da más relevancia a un hombre que lo que Cristo dice. Yo se lo he dicho a ustedes, que la clave para que nosotros podamos tener un evangelio lúcido, un evangelio sano, es apelar a lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Si alguno no enseña de acuerdo a lo que Cristo habló, no lo escuchen. En ocasión el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, apártese de los tales, de esa gente que no predica lo que Cristo dice. Ahora, no importa cuántos seguidores tenga un predicador, cuánta fama tenga el predicador, si él dice algo en contra de Cristo y no se retracta, sino que sigue diciéndolo, ese predicador es un falso predicador, sino que la gente
le falta un poco de carácter en este sentido y se dejan llevar por la apariencia del predicador, pero la Biblia nos dice que si no enseña de acuerdo a lo que Cristo dijo, está envanecido, nada sabe y delira, delira, delira. La primera cita bíblica que vamos a usar entonces, que es la cita central de nuestra enseñanza, que fue desviada, es Mateo capítulo 13, 11, verso 13. Santo Evangelio según Mateo capítulo 11, verso 13. Es impresionante cómo distorsionaron esto y usted y yo lo vamos a leer. Esta es la cita bíblica que todos los predicadores antiprofetismo usan para atacar a los profetas. Esta es la cita bíblica que los predicadores antiprofetas usan para atacar a los profetas. Mira lo que dice. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Está leyendo conmigo? Porque todos los profetas y la ley que profetizaron hasta Juan. ¿Esto quién lo dijo? ¿Esto quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Note esto. Todo aquel que iba a atacar a los profetas para hacer el daño más efectivo, para ser más efectivo en la cometión o la misión que tenían en contra del profeta, iban a usar las palabras de Cristo. Note que el domingo cuando les prediqué les enseñé que los religiosos o la gente de sectas usan las palabras de Cristo Jesús para torcerlas y dar a entender lo que Cristo no dijo. En este caso usted está viendo que Cristo dijo que todos los profetas y la ley profetizaron. La palabra profetizar es anunciaron. ¿Está conmigo aquí? La palabra profetizar es que declararon los presagios o las declaraciones reveladas acerca de el Mesías, pero en ningún momento dice que los profetas y la ley terminaron ahí. Escuche eso. ¿Por qué? Porque ahí dice profetizaron, profetizaron. Y si nosotros entendemos el contexto de lo que Cristo está hablando, se estaba refiriendo que Moisés, que representa la ley, y los profetas que son Isaías, los profetas del Antiguo Testamento, que eran los encargados de anunciar al pueblo que vendría el Salvador del mundo, el Mesías esperado, eran dos secciones del Tanaj, que era el canón judío. Ahí Jesucristo está apelando a una sección del Tanaj que hablan los profetas y la ley de Moisés. Y tenemos que estudiar esto porque no creo que me dé tiempo para mostrarle acerca de los profetas, quizás lo haga otro día. Pero fíjate que Cristo dijo fue, porque todos los profetas y la ley profetizaron, todos los profetas y la ley hablaron, todos los profetas y la ley anunciaron, todos los profetas y la ley declararon, todos los profetas y la ley revelaron, todos los profetas y la ley hablaron acerca de que yo venía. Está conmigo aquí. Pero Cristo nos dijo que a partir de eso cesarían los profetas. Ahora, cualquier persona entendida en esto sabe que ahí se refería era que lo que ellos tanto anunciaron, lo que ellos tanto revelaron, como dice Hebreos, que las cosas que nosotros vemos ahora, ellos las anhelaron ver y querían ver al Mesías manifestado, pero no pudieron y fueron solamente administradores de la gracia para nosotros. Ellos entendieron que esas revelaciones que ellos tuvieron de Jesús era para el pueblo de Dios que vendría en el futuro, pero ahí no dice que cesaban los ministerios. Ahora, si ahí solamente mencionan a los profetas y a la ley, ¿por qué se empeñan los factos maestros, los maestros
ignorantes diciendo que los profetas también van metidos los apóstoles. ¿No le parece algo como extraño? Porque Cristo no anunció ahí que los profetas, apóstoles y la ley. Está conmigo aquí. Solamente se refirió a la ley y a los profetas. Pero nosotros hoy vamos a estudiar a lo profundo, profundamente, qué se refiere ahí. Número uno, ¿qué profetizaban entonces? Si Cristo no dijo que eran anulados, si Cristo no dijo que se acababan los ministerios, si Cristo no dijo que hasta ahí cesaban, que esos ministerios se clausuraban, bendito sea el nombre de Dios, ¿qué profetizaban? Porque dicen la ley y Moisés, que es la ley, y los profetas profetizaron hasta Juan. O sea que hasta Juan era el cumplimiento o era el anunciar acerca de él. ¿Por qué? Porque Juan vino también profetizando acerca del Mesías. Juan vino también profetizando acerca de Cristo. Entonces uno entiende, Jesucristo estaba diciendo que los profetas del Antiguo Testamento, incluido Juan el Bautista y la ley de Moisés, estaban hablando, relacionándose a él. Y ya como él llegó, hasta ahí dejaron de profetizar. Está conmigo aquí. Juan en muchas ocasiones decía, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno de desatar agachado, encorvado la correa de su calzado. Estaba refiriéndose Juan profetizando que todo lo que él había anunciado, bendito Dios, se cumplía en Cristo. Es más, en el templo de Jerusalén había una profeta llamada Ana la profetisa y ella estaba anunciando y ella entra también dentro de los profetas que anunciaban la venida del Señor. Y ella anunciaba, dice, por 80 y pico de años que el Señor visitaría a su pueblo. Ella también como profeta, está conmigo aquí. Ahora, ese cuento de que solamente los profetas, los apóstoles llegaban hasta ahí, ¿por qué también nos saludan a la ley? Si se supone que Jesucristo refirió que los profetas y la ley llegaban hasta Juan, ¿por qué no se anula la ley también? Porque el asunto no era anular la ley, el asunto era disipar, disminuir, atacar el ministerio profético y apostólico. ¿Está conmigo aquí? Porque la ley es eterna, la ley es eterna, la ley permanece. Los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés es por amor al prójimo hasta que Cristo venga. Entonces, ¿cómo es que Cristo dio a entender que la ley y los profetas se acabaron, pero permanece la ley y los profetas no? Entonces vamos a coger de la Biblia lo que nos convenga y lo que no nos convenga no. ¿Está conmigo aquí? Juan capítulo 1, verso 43. Juan capítulo 1, verso 43. Vamos a ver ahora a qué se refería Jesús cuando hablaban de que profetizaron hasta Juan. ¿A qué se refería Jesús cuando habló que profetizaban hasta Juan? Juan capítulo 1, verso 43. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe, verso 44, era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien está escrito en la ley de Moisés, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Está conmigo aquí? ¿Está conmigo aquí? Los judíos sabían que lo que Cristo habló ahí era una sección del canón judío que hacía parte del Tanaj. Él dijo, hemos encontrado a aquel que fue anunciado por la ley y por lo que... Por eso Cristo dijo que ya apareciendo Jesús se acababa el anuncio de ellos. ¿Está conmigo aquí? Al aparecer Cristo se acaba el anuncio de él porque ya estaba presente. Bendito sea el nombre de Dios. Hechos capítulo 13, verso 27. Hechos capítulo 13, verso 27. Ahora, si los profetas y la ley llegaron hasta Juan y eso era lo que quería entender o lo que quería dar a entender Jesús, ¿por qué Natanael dice
hemos hallado al profeta. Está conmigo aquí. Si es que los profetas solo llegan hasta Juan, ¿por qué Natanael entiende que él es el profeta que tanto anunciaron? Porque si decir que los profetas llegaban hasta Juan, ya a partir de Juan no iban a haber más profetas. ¿Por qué? Porque los profetas y la ley llegaron hasta Juan. En el caso que eso fuera lo que Jesús hubiese dicho. Hechos capítulo 13, verso 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, eso fue cuando lo crucificaron y le dieron muerte, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo, y sin hallar en él causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que lo matase, y habiéndose cumplido todas las cosas de él escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Como así que todo lo que anunciaron los profetas y la ley estaba siendo cumplido, estaba en pleno cumplimiento, porque Cristo estaba ahí. Lógicamente, al Cristo llegar a Israel, a llegar a Jerusalén, sacaba la profecía de que él venía, porque ya estaba en carne propia, ya el verbo se había hecho carne. Por lo tanto, el texto fue mal interpretado, y voy a ser reiterativo. Yo no creo, porque es que esto yo lo leí cuando tenía 19 años y me enteré que estaba hablando era de la ley, de una sección del canal. Mira, cualquier niño en escuela dominical, cualquier persona que me escucha a través de la radio o me está viendo en las redes sociales, sabe que eso ahí está hablando es de dos secciones del Tanakh. La ley que habla de los mandamientos, el Pentateuco, Éxodo, Número, Génesis, Levítico, Deuteronomio, y los profetas, que son los profetas mayores y los profetas menores. Cualquier niño de párvulo espiritual, kinder evangélico, sabe que ahí no estaba hablando de eso. Pero ¿cuál fue la intención? Esa intención fue auspiciada por el espíritu de Jezabel. Jezabel, con sus secuaces pastorales, usaron ese texto para dañarlo, alterarlo y corromperlo, para así de esa forma ella lograr su objetivo, que era decapitar a Juan el Bautista. ¿Está conmigo aquí? Le voy a enseñar un misterio, ahora paréntesis. Cuando Elías en el Antiguo Testamento, en Reyes, cogió y mató a los profetas de Baal y a los profetas de Acera que le servían a Jezabel, ella le dijo que ella se vengaría, y que de la misma forma en que él decapitó y le mochó la cabeza a sus profetas, también lo haría con él. Pero Elías corrió, se metió en la cueva y Dios lo salvó mandando que Eliseo saliera al frente. Pero resulta que Jezabel permanecía en el mundo espiritual, porque Jezabel era hechicera. ¿Cuántos han leído eso? Como Jezabel era hechicera, hizo pacto con un ente satánico, y comenzó Jezabel a estar imperando y viviendo con puros reyes y gobernadores. Por eso es que ella aparece metida en Herodías, esposa de Herodes, y cogió a Juan el Bautista y lo decapitó. ¿Por qué lo decapitó? Porque ella lo estaba buscando a él. Una amenaza que perduró por los siglos hasta que lo capturó. Por eso Cristo dijo, él es el Elías que había de venir. ¿Y qué hizo Herodías? Lo mandó a mollar también, porque ella lo amenazó y persiguió ese espíritu. ¿Está conmigo aquí? Persiguió ese espíritu hasta que lo agarró. Hasta que lo agarró y lo decapitó. No contenta Jezabel, el demonio de Jezabel, porque Jesucristo, hablándole a Juan en Apocalipsis, le dijo, porque tienes ahí en la iglesia a Jezabel enseñando. O sea que el espíritu de Jezabel todavía está metido en algunas congregaciones, manipulando y enseñando cosas demoníacas, porque es un espíritu. Y atacó a Juan y lo decapitó, porque ella dijo que también lo iba a poner igualito como él cogió a sus profetas. ¿Quién atacó entonces? ¿Quién alteró esto? Jezabel, de la mano con sus falsos maestros, los cuales el apóstol Pedro nos advirtió.
Juan capítulo 5, verso 45. Juan capítulo 5, verso 45. Hoy le dije que hay que estudiar, porque esta enseñanza la han malinterpretado. Esta palabra de mi amado Cristo lo malinterpretaron al extremo de corromperlo, de corromper sus palabras, alterar sus palabras. Juan capítulo 5, verso 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quienes os acusan, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no le creéis a sus escritos, ¿cómo me creeréis a mis palabras? ¿Está viendo conmigo? Está viendo que la ley de Moisés y los profetas eran libros que se escribieron anunciando que el Mesías venía. Por eso Cristo ahora afirma, de mí fue que escribió él. Por eso es que dice, los profetas y la ley cesaron hasta Juan. Los profetas y la ley cesaron hasta Juan. No, que los profetas y la ley se acabaron ya. Ya no habrá más ministerios. ¿Por qué? En esa conversación que Jesucristo tuvo, muy famosa, de la mujer samaritana, ¿qué fue lo que ella resaltó de Cristo cuando Cristo le confrontó? Le dijo, me pareces que eres profeta. Él no le dijo, no, mija, ya los profetas no existirán. Si Cristo hubiese querido eliminar el ministerio profético, le hubiese dicho, no mami, ya eso se acabó, ahora son nada más pastores, evangelistas y maestros. No, porque Cristo era un profeta. Cristo era un profeta. Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Ahora, ¿a qué se refería Jesús? Note que leímos que profetizaban la ley y los profetas. Ahora vamos a ver a qué se refería Jesús al hablar acerca de que los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hechos capítulo 28, verso 23. Y habiéndole señalado el día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, así como por los escritos de quienes. Y algunos asentaban y otros no creían. ¿Cómo persuadía a la multitud? Los persuadía a través de los escritos de los profetas y de la ley de Moisés, porque Moisés de Cristo escribió y los profetas Isaías y todos anunciaron del Señor. Entonces el apóstol venía y los persuadía usando los dos escritos del canón. Claro, porque si Cristo hubiese aparecido de la nada, no había ningún testigo escritural que hablara acerca de él. Y Dios es sabio, Dios es inteligente. Le dijo Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, Habacuc, Ezequiel, profetícenme, Daniel, acerca de mi hijo. Y para que un solo libro no fuera, por si cogieran un libro, Dios vino y le puso a cada profeta una revelación poderosa acerca de su hijo, para que cuando se manifestaran los mismos libros de la ley de Moisés, el Pentateuco, y la ley y los profetas, del profetas mayores y profetas menores sirvieran de testimonio para poder constatar que aquel joven de 30 años judío, rabí judío, era aquel que habían anunciado los profetas y Moisés. Por eso es que la ley y los profetas cesaron hasta Juan. ¿Está conmigo aquí? Ahora, vamos específicamente, bendito sea el nombre de Dios. Si los profetas y la ley cesaron hasta Juan, indicaba que ya no habrían más profetas ni más apóstoles. Vamos a ver lo que Dios Jesucristo le dijo a los fariseos para confrontarlos. Y este es el texto crucial que se lo sabe todo el mundo de memoria, pero en el momento de aplicarlo se les olvida. Lucas capítulo 11.
verso 49. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, o sea, por eso Dios en su inmensa sabiduría también declaró. ¿Qué dijo Dios en su sabiduría? Les enviaré profetas y apóstoles. Espérate. ¿Cómo? Ahora va a mandar, no va a mandar la ley y los profetas, ahora va a mandar un equipo que iba a terminar siendo el fundamento de la iglesia cristiana. Está conmigo aquí. Pero ¿cómo lo hizo Dios? ¿Cómo lo hizo Dios? ¿En su sabiduría o en su ignorancia? En su sabiduría. Ahora, ¿dónde están los falsos maestros que usaron el texto de los profetas y la ley? Profetizaron hasta Juan, que no se dan el tiempo para leer Lucas 11:49. Ahora te voy a decir algo. Yo, para poder enseñarle a ustedes una clase de miércoles, nota esto, para yo poderle revelar a ustedes una clase de miércoles, ¿sabes qué me toca hacer? Me toca verificar la información de mis apuntes. Me toca, usted me ve cuando viene y estoy en la oficina, que estoy haciendo con mis apuntes, verificando la doctrina, verificando los textos y desecho lo que no hacen parte con claridad de lo que voy a revelar y busco los textos más claros. Y me tiro mis 1 o 2 días haciendo eso. ¿Por qué? Porque esto es serio. Esto es serio. Esto no es que yo voy a ponerme a hablar aquí, entonces hago el mensaje en un ratico, media hora antes, y comienzo a hablar lo que se me ocurra en la mente. No, mijo, tienes que sentarte a estudiar. ¿Por qué? Porque a los predicadores se le va a demandar más. Y la Biblia dice que el que le añada una tilde o una jota o cambie la escritura, le van a lanzar la plaga de Egipto. Habrán un poco de predicadores que no tienen temor de Dios, que van a estar en las tinieblas de afuera y ahí recibirán las plagas de Egipto, todas las plagas encima. ¿Por qué? Por no tener temor. Por no tener temor. Mira lo que dice Lucas capítulo 11, verso 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles. Y note que no fue en el pasado, porque dice, y a uno de ellos matarán y a otros que perseguirán. La palabra matarán, enviará y perseguirán está hablando de un futuro, no de un pasado. Un futuro, o sea, Dios en su inmensa sabiduría determinó que en el futuro le enviaría profetas, apóstoles, y a estos los perseguirían y a estos los mataría. No que a estos los mataron y a estos los persiguieron. ¿Sabe por qué? Porque el equipo ministerial, apóstol, profeta, se iba a desarrollar. Era cuando los apóstoles vieran al Señor Jesús ascender. Y Cristo todavía estaba en la tierra. Algunos matarán y a otros perseguirán. Lucas 24, esto es bien importante y relevante, porque si la ley y los profetas llegaban hasta Juan, se debe entender que a partir de allí no existía ningún tipo de ministerio profético. O sea que si en el asunto, hay que ser reiterativo, si en el asunto de que la ley y los profetas llegaban hasta Juan implicaba de que los ministerios se acabarían. ¿Por qué, papá? Vamos a leer esto. ¿Por qué viene esto ahora? Lucas capítulo 24, verso 19. Lucas capítulo 24, verso que 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, que fue varón, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ahora, el mismo pueblo judío testifica que Cristo era un profeta.
Ahora no se supone que ellos habían escuchado testigos oculares y testigos auditivos de que Cristo dijo que los profetas y la ley terminaron. Lógicamente no se refería a que se acabaron, porque acá no hubiesen dicho que Cristo era que profeta, porque aunque Cristo era primero que Juan, Cristo nació después que Juan. A su nombre, Mateo capítulo 21, verso 11. No, ese no. Lucas 7, perdón, Lucas 7, 16. No como tengo que derrocar. Mira, como es un asunto que le han metido a la iglesia por generaciones, por siglos le han metido a la iglesia que los profetas no existen, apelando a que hay falsos profetas. O sea, ahora porque hay policías malos, entonces no hay policías buenos. Ahora como hay abogados corruptos, entonces no hay abogados que no son corruptos. Ahora porque hay médicos que hacen cosas malas, entonces ya no hay médicos buenos. En esa debilidad de carácter metieron la iglesia. Ahora como hay gente mala, entonces no existe gente buena. Entonces como no tuvieron el carácter para discernir o soportar a los profetas, decidieron exterminarlos. Como decir, no, mejor evitemos con ellos y los eliminamos. A su nombre, Lucas capítulo 7, verso 16. Lucas capítulo 7, verso 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios por lo que él hizo, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y no voy a usar ni hechos para testificar de los profetas por ahora, porque mi enseñanza es mostrarle al pueblo y a los que están en la radio, los que nos escuchan por las redes sociales, que ese texto de la ley y los profetas fueron hasta Juan, lo dañaron intencionalmente. Lo dañaron intencionalmente para poder atacar a los ministerios apostólicos y proféticos. Intencionalmente, porque vuelvo y repito, no creo que ninguna persona que sepa leer no entienda que no está hablando de que cesaron los ministerios. Lucas capítulo 13, verso 33. Lucas capítulo 13, verso 33. Estamos en la clase ¿existen los profetas? Por lo que si se está conectando apenas a la red social o los que están en la radio o van conduciendo y se están conectando apenas, estamos en la clase ¿existen los profetas hoy? ¿O son los profetas vigentes hoy en día? Usando como excusa el mismo texto que se alteró, que habla sobre que la ley y los profetas terminaron hasta Juan. Y estamos estudiando eso. Así que le invito a los que están en la radio que se vean la emisión, que se escuchen la emisión de la repetición del programa de hoy. Y los que están en las redes sociales pueden devolver el video. Lucas capítulo 13, verso 33. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Qué dijo Jesús que era? ¿Qué dijo Jesús que era? ¿Qué dijo Jesús que era? Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que mataste a los profetas, como dice, que matas, presente continuo, que matas a los profetas, y se pone mejor, y apedreas a los que te hemos enviado. Que matas a los profetas
y apedreas a los que te han enviado. Si los profetas y la ley terminaron hasta Juan, ¿por qué sigue Cristo insistiendo que él es profeta? ¿Por qué no se acabó hasta ahí? ¿Está conmigo aquí? Hechos capítulo 3, verso 21. ¿Qué cantidad de textos bíblicos para que tenga de qué agarrarse para defender, para enseñar y contrarrestar? Hechos capítulo 3, verso 21. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Los profetas han sido ¿desde cuándo? Siempre han sido. No dijo que fueron. ¿Está conmigo aquí? Los docentes, los profesores que son profesores aquí en la iglesia, en el templo, ¿está hablando de un pasado o de un presente continuo? Dice, los profetas han sido, no que fueron, desde tiempos antiguos, que han sido desde tiempos antiguos, a su nombre, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de en medio de vuestros hermanos, como a mí, un profeta como yo, dijo Moisés. Como a mí me levantó, le levantaré un profeta. Dice, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. ¿Qué profetizaban? Que el Señor Jesucristo venía. ¿Qué profetizaban? Que el Señor Jesucristo se manifestaría. Por eso que todos los profetas desde Samuel hasta ahora, o sea, hasta los tiempos de ahora, anunciaron que el Señor venía. Simplecito, sencillito. Lo demás que fue intencional. Intencional. ¿Por qué dice eso, ministro? Porque yo no creo que un predicador con tantos títulos académicos, ahora les voy a enseñar un secreto. Cuando el predicador ufana de tanto título académico y de tanto doctorado, esos son más peligrosos. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían todos los títulos de la ley y mataron al cordero. Y a mí no me va a dejar, mire, cuando yo me convertí, yo entendí que yo tenía también que cerciorarme de lo que me estaban enseñando. Y todo lo que Dios me ponía a leer eran textos en donde yo tenía también que cerciorarme si lo que me decían era así o no era así. Y no me tragaba las cosas enteras y me podía estudiar. Me ponía a estudiar. Por eso siempre digo que es mala intención. Porque un predicador que, bueno, cuando se convirtió, alteró ese texto y lo malinterpretó. Pero ya canoso, después de tanto leer, de tanto estudiar, ya para que se hubiera dado cuenta que eso no era así. Está conmigo aquí. Porque si tú dices algo antibíblico, el Espíritu Santo te redarguye. Es más, cuando yo estoy ayunando para el domingo, estoy ayunando para dar el servicio o la clase hoy, y si estoy leyendo algo y no lo entiendo o no lo logro comprender, y lo voy a plasmar de una forma, el Señor me redarguye. Y no puede ser que el Señor nos redarguya a estos canosos, ancianos, licenciados, doctores en la ley, teólogos y de todo. No, la intención es desviar al pueblo para que no crean que los profetas están vigentes el día de hoy. A su nombre, una estocada. Una estocada cuando están jugando en Screenport. Te voy a dar una tocada final. En el pecho. Te la voy a dar en el pecho. En el esternón. Para que veas que eso era solamente una sesión del libro a lo que Jesús se refirió. Ahora nosotros sabemos que en la Biblia todos los profetas, los apóstoles, Jesucristo, los ministros del Señor siempre usaban textos del Antiguo Testamento para decir, y esto lo dijo el profeta tal acerca de Cristo. ¿Cuándo saben eso?
Hechos capítulo 13, verso 14. Hechos capítulo 13, verso 14. A su nombre. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es obvio que este es el apóstol Juan, eso no es Juan el profeta. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, la cual cesó hasta Juan, porque ya Cristo estaba aquí, está leyendo conmigo. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones, hermanos, si tenéis algunas palabras de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo, levantándose, echó la mano con silencio, una señal de silencio, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Es una sesión del Tanaj judío. Es una sesión del canón judío llamada la ley y los profetas. ¿Quieres más? Hechos capítulo 13, verso 6. Vamos a leer ahí mismo. Hechos capítulo 13, verso 6. Habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, que era él, que era él, que era él, que era él, ¿cómo se llamaba? Hijo de Jesús. No sé si se llama un nombre propio o se lo colocó de seudónimo. Hijo de Jesús, Bar Jesús. ¿Sabe que Barrabás es hijo del Padre? Bar Jesús es hijo del Hijo, hijo de Jesús, o hermano de Jesús. Mira lo que dice, que él era un qué, pero que encontramos en Hechos capítulo 13, verso 1. Había en la iglesia de Antioquía, que habían ahí profetas y qué, pastores y qué. Ahora, si la ley y los profetas terminaron hasta Juan y era que se acabaron los ministerios proféticos, en el mismo capítulo donde aparece un falso profeta, también estaban en vigencia los profetas verdaderos. En el mismo capítulo. Claro, porque el que tiene madurez sabe lidiar con lo falso y con lo verdadero. Cuando tú tienes experticia y sabes que son las cosas originales, tú ves la chimbia donde sea, pero ¿qué pasa? El pueblo, al no tener conocimiento de la escritura, obviamente que se deja manipular de los falsos profetas, y para no salir engañado le huyen a todo lo que sea profético, cuando los profetas es lo genuino de Dios. Porque sin profeta no se hubiese anunciado el Cordero inmolado. Y los profetas van a permanecer hasta que Cristo venga nuevamente, porque los profetas serán vigentes. Y a mí no, soy que profeta, yo no estoy defendiendo el ministerio profético, porque yo no tengo ni llamado, yo soy ese hijo de isla. Ya. ¿Sabe cuál es mi llamado? El hijo de Inla. Los profetas con el rey Acab y con el rey Josafat en el trono, bien vestidos en túnica, y yo nada más soy un boyero que recoge higo y vende queso. Eso es lo que soy yo, el hijo de Inla. Así que yo no estoy defendiendo a nadie, yo estoy defendiendo es la escritura. Y como también soy profeta, a su nombre. Hechos capítulo 15, verso 32. Hechos capítulo 15, verso 32. No sé, que en el mismo capítulo donde hay falsos profetas, también se encontraban los profetas verdaderos. Ahora, escúcheme esto.
Porque usted puede caer en la trampa y que los profetas que pasan profetizando domingo tras domingo, así no opera. Si usted ve el ministerio de Elías, que era profeta de fuego, una, 5 o 6 profecías. Si usted ve a Isaías en todo su ministerio, y eso que su mujer también era profeta, yo me imagino que Dios le mostraba cosas y le comentaba a la mujer de lo que Dios le decía, y la mujer también le mostraba, le decía lo que Dios le decía, porque la mujer de Isaías era profeta. Isaías profetizó muchos años y fueron unas cuantas profecías. Juan el Bautista, siendo profeta, nada más soltaba la que Jesús vino, reciban el reino, y una que le soltó al rey Herodes. Ese cuento de que todos los domingos hay profecía es mentira. Es mentira. Pero a la gente le gusta la fascinación y por eso cae en la trampa de los falsos profetas. Hechos capítulo 15, verso 32, que dice ahí, Hechos capítulo 15, bendito sea, ¿alguno está aprendiendo algo? Hechos capítulo 15, verso 32. Si el ministerio apostólico y profético se acabaron cuando Jesucristo dijo que la ley y los profetas terminaron hasta Juan, ¿qué es esto? Hechos capítulo 5, 15, perdón, verso 32. En el verso 31 dice, habiendo leído, se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, que también eran profetas. ¿Qué era Judas y Silas? ¿Qué era Judas y Silas? Profetas. No es que las profetas y la ley se acabaron hasta Juan. Ahora está hablando el apóstol Lucas y te digo que yo le creo más a Lucas que a todos los predicadores del mundo. A Lucas le creo más. Lucas es el que está diciendo que Judas y Silas eran profetas. Lucas. Ahora, esto no es Judas Iscariote, este es Judas ya después de muchos años. Recuerde que cuando Pablo, el Señor yo lo llamó, ya tenía 17 años ahí en esa iglesia, sirviéndole al Señor. Y hay gente que viene hoy y ya quiere predicar en el altar. Oye, papi, espera, Pablo de Tarso. Cálmate, Saulo. Espera. No sabe ni dónde queda Génesis ni Apocalipsis y ya quieres predicar. A su nombre. No sabe dónde queda Génesis ni Apocalipsis y ya quieres predicar. Por eso es que engañan a mucha gente. Cómo tienen al pueblo envuelto y que no existen los profetas. Y los profetas vigentes. Los profetas que vigentes. Y Judas y Silas, como también eran profetas, o sea, aparte de que eran apóstoles, también eran que profetas. Y así que consolaron y animaron a los hermanos con abundancia de qué? De palabras. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Cuando Pablo estaba persiguiendo, cuando Pablo iba ya para Jerusalén, usted se acuerda que estaban las hijas de Felipe, 4 hijas de Felipe que eran ¿qué? Profetizas. Y estaba el profeta Agabo, que era ¿qué? Profeta. Ahora el apóstol Pablo, cuando las hijas de Felipe estaban ahí, y llegó el profeta Agabo y le da la profecía de que el dueño de este cinturón o de este cinto lo van a apedrear, lo van a matar o a amordazar, encadenar y a maltratar en Jerusalén. Pablo dijo, te reprendo porque los profetas no existen. ¿Qué dijo Pablo? Así es, pero yo estoy dispuesto a morir por mi nación. Pablo, yo le creo más a Pablo, a Lucas y a Jesús que a todos los predicadores del mundo reunidos licuados en un batido. Pablo hubiese dicho, reprendo al diablo si los profetas no existen. Pablo hubiese dicho, caramba, ¿y profetas de dónde si los profetas no existen? Jesucristo dijo que los profetas y la ley terminaron hasta Juan. No, Pablo dijo, estoy dispuesto, Agabo, a no solo ser amordazado y encadenado, sino también a dar mi vida por Jerusalén.
Termino con esto. ¿Alguno aprendió algo hoy? Mateo capítulo 5, verso 17. Termino con esto. Mateo capítulo 5, verso 17. ¿Alguno aprendió algo hoy? ¿Qué enseñamos? Hoy estábamos hablando de los profetas. ¿Existen los profetas hoy? ¿Existen los profetas hoy? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Existen los profetas hoy? Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar, abolir, a destruir, a acabar, a anular, a deshacer, a clausurar, a exterminar. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Ujú. No dijo que allá se acabaron. No dijo que ya se habían exterminado. Usted está conmigo aquí. No se supone que Cristo había dicho que ya eso no iba a existir más. Ah, entonces es lo que dio a entender fue otra cosa. O, como está diciendo el predicador, se estaba refiriendo a un formato o a una sección del Tanaj judío. Porque está diciendo aquí, no penséis a los predicadores que dicen que eso lo usó él para destruir. Dice, no penséis que he venido para abrogar, para destruir, para anular, para clausurar, para liquidar, para deshacer, para exterminar, para X. Los profetas y la ley no he venido para abrogar, sino para cumplirlo. O sea, que eran qué? Escrituras. Porque de cierto os digo, para afirmarlo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo fue un plan orquestado por los falsos maestros y predicadores con mente débil que para congraciarse con los maestros de élite se dejaron llevar y proliferaron el error. Pero en ningún momento te regalo un texto hermoso del libro de Primera de Timoteo, de Corintios. Primera a los Corintios. Te voy a regalar esto al final para cerrar. Primero a los Corintios capítulo 12, para cerrar, te quiero regalar esto, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Note que el concepto hermano nace con la iglesia de Cristo. El concepto hermano es de la iglesia de Cristo, no de la ley y la gente del Antiguo Testamento. Estamos hablando del apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia de Cristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándolos a adorar a quienes, a los ídolos mudos, o sea, a los ídolos, a las estatuas, a las imágenes, a la Virgen, a esto y a lo otro. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, ojo, dones y ministerio, pero el Señor es el mismo. ¿Por qué dice diversidad de dones y dice el Espíritu? ¿Y por qué dice diversidad de ministerio y dice Jesucristo? Porque los dones, ¿quién los da? El Espíritu Santo. Y el ministerio, ¿quién lo entrega?
el Señor Jesucristo. Y hay diversidad de actividades dentro de la iglesia, pero Dios que hace todas las cosas, Dios es el que hace las actividades, todas las cosas. Esta clase la dimos sobre los dones ministeriales, ¿sí se acuerdan? Que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro le es dada por el Espíritu palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro don de fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros de hacer milagros, a otros el de profecía, a otros el discernimiento de espíritu, a otros el diversos géneros de lengua y a otros el de interpretación de lengua. Verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Ven acá, el concepto iglesia estaba dado antes de Cristo o después de Cristo. No fue cuando el apóstol Pedro a Jesucristo le dijo, cuida a mi pueblo, cuida a mi rebaño. Está conmigo aquí porque Cristo pagó con su propia sangre por su iglesia. Por lo tanto, los ministerios y los dones ministeriales fueron dados después que Cristo que murió y resucitó. Por eso es que no pueden venir, que estos ministerios no están vigentes, porque esto lo dio Cristo cuando ascendió, no los dio antes de morir. Está conmigo aquí. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente maestros, evangelistas y pastores, solamente 3. Que dice ahí, y aún nos puso Dios en la iglesia, en primer lugar a quienes, a los apóstoles, y en segundo lugar a quienes, a los profetas, y en tercer lugar a quienes, a los maestros, en cuarto lugar a quienes, a los evangelistas, los que hacen milagros, y en el quinto lugar a quienes, a los que administran. Ay, ¿y los pastores dónde están? Ellos son los que administran, se le llaman los ancianos. El apóstol Pablo le dijo a Tito, te dejé en Creta para que constituyeras a quien, ancianos que apacentaran la grey. Por eso, aunque no mencionen el evangelista y no mencionen los pastores, son esos dos que hacen falta, porque en Efesios capítulo 4 dice apóstoles primero, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los 5 ministerios y los dio Cristo después que murió y resucitó. Así que siguen vigentes, papi. Siguen vigentes. Pero mira lo que dice. Hacer milagros, ¿son todos apóstoles? Si no existieran, hubiera dicho, fueran todos apóstoles. Ahora dice, en la iglesia. En la iglesia, no dice en la iglesia neotestamentaria, dice en la iglesia de Cristo. O sea, que en la iglesia de Cristo siempre habrán apóstoles y siempre habrán profetas. Dice, son todos apóstoles, son todos profetas, hacen todos milagros. ¿Está conmigo aquí? Hablan todos en lengua, todos sanan, todos ayudan, son todos maestros, tienen todos dones de sanidad, hablan lenguas, todos. Dice, procurad sin embargo los dones mayores. ¿A quién le habló? Si alguien me dice que eso fue a la iglesia de Corinto nada más, totalmente desenfocado, porque las epístolas eran para lugares específicos, pero eran para el beneficio de la iglesia de Cristo en el mundo entero. Pero yo os muestro un camino mucho más excelente. Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si tuviera profecía, verso 2, y entendiera todos los misterios y el conocimiento y tuviera toda la fe, de tal manera que traspasara los montes y no tengo amor, nada soy. Si se repartieran todos los bienes para darle de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Y dice que todo eso se va a acabar. Y lo que va a permanecer es que cuando Cristo venga, el amor, la fe y la esperanza. Muchachos, fue intencional. Fue intencional. ¿Alguno aprendió algo hoy? Resumen,
se usó con intención de alterar las palabras del Señor Jesús, porque toda persona que profesa una religión o hace parte de una secta siempre usa las palabras de Cristo para transgiversarlas, alterarlas, dañarlas. Y el pueblo incauto, el pueblo inmaduro, el pueblo que no lee Biblia, se dejó arrastrar por los falsos maestros, por los falsos líderes, y se dejaron llevar por las enseñanzas que decían que los profetas no existen. ¿Por qué? Bueno, porque a veces los profetas son los que ponen la cosa seria, alinean a la gente, confrontan a la gente, y la gente dijo, no, es mejor aceptar que no existan a estar bajo su confrontación. Y te voy a decirte algo en el nombre de Jesús. Elías creía que estaba solo. Hay gente que me escucha que cree que son profetas y se calla porque le da pena, porque le da miedo, porque le da esto y le da lo otro. Elías creía que estaba solo. Y le digo, Señor, he matado a los profetas y quedé solo y buscan para matarme. Y el Señor le dijo, no estás solo, porque yo tengo reservado 7,000 que no han doblegado sus rodillas ante Baal ni la adoraron. Dios siempre tiene sus profetas. Es su arma secreta para poder enfrentar las generaciones. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Jesús. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos trae luz y nos trae claridad a nuestras vidas. Gracias por permitirnos ver más allá de lo simple y poder aclarar esta duda, esta incógnita que ha enredado a la iglesia de Cristo por muchos siglos, por gente malintencionada, porque a veces el pueblo se deja llevar por la apariencia, por la elocuencia, por las canas del predicador o por los institutos que tiene, olvidando que los fariseos, con todos los institutos, con todas las canas y los doctorados, le dieron muerte al Mesías, le dieron muerte al Cordero. Nosotros tenemos una responsabilidad, y es leer la Escritura, de no tragar entero, sino que cercioremos con nuestro propio vista de que lo que está ahí es eso, y no que lo estén dañando, y no proliferar enseñanzas que no tienen el fundamento bíblico. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice, yo le voy a decirle